En 1967, Arthur Penn lanzó Bonnie y Clyde, transformando a dos asesinos pobres de Texas en íconos cinematográficos de amor prohibido y rebelión contra el sistema. El mundo lo creyó, probablemente tú también. Pero prepárense para una revelación que desmantelará esa leyenda, no con opiniones, sino con 21 hechos documentados que Hollywood ocultó deliberadamente. El primer hecho desmitificador es este: nunca robaron a los ricos para dar a los pobres. Mucha gente creció escuchando que Bonnie y Clyde eran una especie de Robin Hood de la Gran Depresión. Eso es una mentira. Ambos robaban gasolineras, tiendas de abarrotes y bancos de pueblos pequeños en zonas rurales, lugares gestionados por gente común que ya estaba en la ruina. No existe un solo registro policial o bancario que demuestre que alguna vez dieron dinero a alguien. En los 12 pueblos donde operaron, nadie reportó ningún acto de generosidad. De hecho, cuando la policía de Dallas interrogó a los familiares de la pareja en 1934, la respuesta fue contundente: apenas tenían dinero para la gasolina. El botín promedio de cada robo apenas cubría su siguiente comida. La imagen del forajido generoso fue creada por la prensa y más tarde potenciada por Hollywood. Pero la gente que vivió aquella época conocía la verdad. El segundo hecho es que Clyde Barrow ya era un criminal peligroso antes de conocer a Bonnie. Clyde tenía 16 años cuando fue arrestado por primera vez en 1926 por robar un coche. Durante los siguientes 4 años, fue encarcelado varias veces por robo y agresión. Pero lo que realmente cambió a Clyde ocurrió dentro de prisión, en la granja penal de Eastham, en Texas, entre 1930 y 1932. Fue abusado repetidamente por un recluso mayor llamado Ed Crowder. Clyde lo afrontó de la manera más brutal posible. Mató a Crowder con un tubo de hierro, lo que rompió algo dentro de él. Las personas que estudiaron el caso dijeron más tarde que, a partir de ese momento, Clyde se juró a sí mismo que nunca más sería capturado con vida. Cuando salió de Eastham, ya no era un ladrón de coches de poca monta. Era alguien dispuesto a matar sin pensarlo 2 veces. Y Bonnie, ella aún no había entrado en la historia. El tercer punto crucial es que Bonnie Parker nunca disparó a nadie. Olviden esa escena de la película de 1967 donde Bonnie dispara en todas direcciones. En la vida real, no fue así. Los informes de la escena del crimen y las declaraciones de los supervivientes apuntan en la misma dirección. Clyde y los otros miembros de la banda eran quienes apretaban el gatillo. Bonnie conducía, vigilaba y, en al menos un caso documentado, entregó armas a Clyde. Pero ella no disparó. Hollywood necesitaba una heroína con un arma en la mano, porque una pareja de forajidos vende más entradas que la verdad. Y la verdad es que Bonnie era una cómplice, una coacusada, y estaba metida hasta el cuello en todo aquello. Pero la imagen de la mujer disparando codo a codo con su compañero fue algo que el cine inventó. El sistema de justicia no necesitó sus balas para condenarla. Solo su presencia ya era suficiente crimen. El cuarto hecho es que mataron a 13 personas, la mayoría de ellos policías rurales y pobres. Grupos como la banda de Barker Karpis o Dillinger tenían una estructura real. Bonnie y Clyde, no. Eran 2 jóvenes de Texas con armas robadas y un coche que casi nunca tenía suficiente gasolina. Ahora, presten atención a este número: 13 muertos confirmados, y 9 de ellos eran agentes de policía. No eran agentes federales bien pagados. Eran alguaciles del condado, patrulleros estatales y policías de pueblos pequeños que ganaban entre $40 y $80 al mes. Hombres que apenas podían mantener a sus familias. Y cuando murieron, dejaron viudas e hijos en la pobreza total, sin pensión, sin nada. Ninguna de las víctimas de Bonnie y Clyde era rica o poderosa.
Nunca se enfrentaron a nadie de su mismo nivel. En realidad, fueron dos personas pobres matando a otras personas pobres, mientras Hollywood lo convirtió en una historia de amor. El quinto hecho nos revela que vivieron en la miseria absoluta. Hollywood quiere que crean que vivieron en el lujo, pero la verdad es completamente diferente. Bonnie y Clyde vivían en su coche. Comían, dormían y se escondían en él, a veces durante semanas. Clyde cojeaba debido a una grave lesión en el pie que nunca sanó correctamente. Bonnie tenía una quemadura grave en la pierna por un accidente en 1933 que se infectó y nunca sanó del todo, dejándola con dolor constante. Algunas personas piensan que estaban disfrutando de la vida como reyes de la carretera, nada más lejos de la realidad. Cuando fueron asesinados en esa emboscada en Luisiana, todo lo que poseían en el mundo cabía en el asiento del coche. 6 armas, una guitarra rota y $57 en efectivo. Eso era todo. El patrimonio neto total de 2 de los criminales más buscados de América cabía en una maleta. No había nada glamuroso en ello. Era pura desesperación. El sexto punto es que fueron traicionados por uno de los suyos. Bonnie y Clyde no cayeron por un brillante trabajo policial. Todo se redujo a una traición simple y llana. Henry Methvin, miembro de su propia banda, hizo un trato con el ex-ranger de Texas, Frank Hamer. El trato era sencillo. Entregaría la ubicación de la pareja y, a cambio, su padre, Iverson, evitaría cargos criminales. Methvin sabía que Bonnie y Clyde conducirían por una carretera rural en la parroquia de Bienville, Luisiana, cerca de la casa de su familia. Nadie habría sospechado una parada allí. La mañana del 23 de mayo de 1934, 6 agentes se escondieron entre la maleza a un lado de la carretera. Cuando el Ford Bocho gris apareció y redujo la velocidad al ver la camioneta de Iverson en el arcén, los agentes abrieron fuego sin previo aviso. Cerca de 130 disparos fueron efectuados en solo unos segundos. Bonnie todavía sostenía un sándwich. Clyde iba descalzo. El séptimo hecho nos presenta a Frank Hamer, un ranger de Texas de la vieja escuela. El tipo de hombre que ya había sobrevivido a más de 50 tiroteos antes de siquiera oír hablar de Bonnie y Clyde. Cuando el gobierno de Texas lo sacó de su retiro en 1934 para resolver el problema, Hamer pasó 102 días rastreando cada movimiento de la pareja. Y cuando todo terminó en esa carretera de Luisiana, no lo trató como una victoria gloriosa. Le dijo al Dallas Morning News: eran personas patéticas sin otra habilidad real que apretar un gatillo. Cuando se estrenó la película de 1967 y convirtió a Hamer en un villano cobarde, su viuda demandó al estudio. Perdió, pero en los archivos del caso aparecieron cartas del propio Hamer, calificándolos de jóvenes perdidos sin salida. El hombre que conocía su rutina mejor que nadie no vio nada romántico en esa historia. El octavo hecho es que Bonnie Parker no era una chica soltera buscando aventuras. Cuando conoció a Clyde Barrow en enero de 1930, solo tenía 19 años y ya estaba legalmente casada con Roy Thornton, un criminal de poca monta que estaba cumpliendo condena. Bonnie nunca solicitó el divorcio. Y aquí hay un detalle que no mucha gente sabe. El día que la mataron en esa emboscada en Luisiana, todavía llevaba el anillo de bodas de Roy. Ahora, piensen en eso. La mujer que Hollywood convirtió en el gran amor de Clyde Barrow pasó toda su vida huyendo, llevando el anillo de otro hombre. Las cartas recuperadas por la policía más tarde mostraron que la relación de Bonnie y Clyde era todo menos estable. Tenían constantes peleas, rupturas y reconciliaciones. Nada que ver con ese romance de película perfecto. La realidad era mucho más desordenada de lo que cualquier guión cinematográfico podría mostrar. El noveno hecho nos lleva a la icónica foto, que fue tomada por el propio Clyde. En 1933, la policía allanó uno de los escondites de la pareja en Joplin, Missouri, y encontró rollos de película que habían dejado atrás con prisa al huir.
Cuando se reveló la película, aparecieron imágenes que lo cambiarían todo. Bonnie posando con un revólver en la cadera y un puro en la boca, con aspecto duro. Clyde había tomado esas fotos como una broma entre ellos. Bonnie ni siquiera fumaba puros. Solo eran ellos dos divirtiéndose, pero la prensa publicó las fotos sin ningún contexto, y el público estadounidense compró esa imagen como si fuera real. De la noche a la mañana, Bonnie se convirtió en un símbolo de una mujer forajida peligrosa. Ella estaba devastada. Le escribió a su propia madre diciendo que estaba avergonzada de esas fotos y que no quería ser recordada de esa manera. No importó. Esa imagen se le pegó para siempre. Y hasta el día de hoy, así es como el mundo entero reconoce a Bonnie Parker. El 10º hecho es que nunca pisaron Nueva York ni Chicago. Cuando la gente piensa en criminales de la década de 1930, las grandes ciudades suelen ser lo primero que viene a la mente. Al Capone dominaba Chicago. Lucky Luciano controlaba Nueva York. Pero Bonnie y Clyde nunca se acercaron a ese mundo. Vivían en caminos de tierra en los bosques de Texas, Oklahoma, Missouri, Iowa, Arkansas y Luisiana. Robaban gasolineras y tiendas de abarrotes de carretera que a veces tenían menos de $10 en la caja. No tenían ninguna conexión con la mafia. No formaban parte de ninguna organización criminal. Eran dos jóvenes arruinados del Texas rural con armas robadas y un coche destartalado. Lo que convirtió a esos dos en leyendas no fue la magnitud de sus crímenes, fue la prensa. Los periódicos de la época necesitaban historias que vendieran, y una pareja joven huyendo de la ley era el guión perfecto. Su fama fue construida por los titulares, no por lo que realmente hicieron. El 11º hecho es que la Gran Depresión los creó, pero no los justificó. En 1930, 1 de cada 4 tejanos estaba sin trabajo. Los bancos embargaban granjas cada semana. Las familias dormían en coches porque no tenían a dónde ir. En ese tipo de mundo, un joven pobre como Clyde Barrow miraba a su alrededor y no veía salida. Los historiadores coinciden en que la miseria de esa época empujó a mucha gente al crimen, pero entender el contexto es una cosa, justificarlo es otra, porque en el camino 13 personas fueron asesinadas. Uno de ellos era un agente de policía de 26 años cuya esposa estaba embarazada. Ganaba $60 al mes para mantener a su familia y fue asesinado haciendo su trabajo. La Gran Depresión explica cómo llegaron a existir Bonnie y Clyde, pero no borra la sangre que dejaron. El 12º hecho nos revela un dato clave sobre los medios de la época. En plena Gran Depresión, los periódicos estadounidenses se estaban desmoronando. Necesitaban historias que vendieran, y nada vendía mejor que los forajidos. El Dallas Morning News y el Kansas City Star, entre otros, notaron algo. Una pareja joven huyendo de la policía generaba titulares más grandes que cualquier político. Así que tomaron una decisión deliberada. En lugar de mostrar a Bonnie y Clyde por lo que realmente eran, criminales que dejaban víctimas reales, construyeron la historia de una pareja rebelde enamorada que se enfrentaba al sistema. Los reporteros entrevistaron a familias destruidas por sus crímenes, pero esas historias casi nunca llegaron a la primera página. Lo que vendía era el romance, la aventura. El público, aplastado por la miseria, quería un escape, y los periódicos les dieron exactamente eso. La leyenda moderna de Robin Hood no nació en las calles. Nació en las redacciones de hombres que sabían que la ficción vendía mejor que la realidad. El 13º hecho es que, dentro de Eastham, Clyde no era solo un recluso más tratando de sobrevivir. Los registros de compañeros de celda muestran que ya era violento antes de cualquier implicación con bandas o crimen organizado. Provocaba peleas sin que nadie lo molestara, y no se detuvo ahí. Clyde mató a 2 prisioneros mientras estuvo dentro. El caso de Ed Crowder se hizo conocido, pero hubo un segundo asesinato que no tuvo una conexión clara con la autodefensa.
En la década de 1980, psicólogos criminales revisaron su historial y llegaron a una conclusión que nadie quería escuchar. Clyde mostraba signos consistentes, con un trastorno de personalidad antisocial grave. El sistema no creó esa violencia. Ya estaba allí mucho antes de Bonnie, mucho antes de las fugas y los tiroteos. Hollywood optó por ignorar ese detalle. El 14º hecho es que, semanas antes de morir, Bonnie Parker escribió un poema llamado La historia de Bonnie y Clyde y lo envió a los periódicos. El último verso decía claramente que ambos terminarían cayendo juntos en una emboscada. Tenía 23 años. La policía ya había incautado cuadernos y cartas suyas que contenían otros poemas. Bonnie había estado escribiendo desde la escuela y fue una buena estudiante antes de dejarlo todo por Clyde. Los historiadores que estudiaron esos textos dicen que ella sabía exactamente cómo iba a terminar todo. No tenía ilusiones. Y aún así, no se detuvo. Algunos investigadores creen que ni siquiera quería ser salvada. Ese poema no era un grito de ayuda. Era un obituario que escribió para sí misma mientras aún estaba viva. Y la parte más inquietante es que acertó en cada detalle. El 15º hecho nos dice que la familia de Bonnie nunca perdonó a Clyde. Emma Parker llevó ese dolor hasta el final. En entrevistas durante la década de 1950, no habló de romance en absoluto. Habló de una hija que le había sido arrebatada. Según Emma, Bonnie intentó dejar a Clyde al menos 2 veces. En uno de esos casos, estaba lista para entregarse a la policía cuando Clyde apareció y la sacó de allí por la fuerza. Para Emma, no había historia de amor. Había una madre que perdió a su hija por culpa de un hombre violento. Por otro lado, la familia Barrow contó una versión diferente. Dijeron que Bonnie se quedó porque quería, que nadie obligó a nadie. Las dos familias no estaban de acuerdo en casi nada, pero había un punto al que siempre volvían. Nadie de ninguno de los lados aceptaba la versión romántica que Hollywood vendió al mundo. La verdad murió con ellos en esa carretera de Luisiana, pero el cuento de hadas nunca existió para las personas que lo vivieron de cerca. El 16º hecho nos recuerda que los policías que mataron son los que la gente olvidó. Malcolm Davis, H.D., Murphy, E., B., Wheeler, jóvenes agentes rurales de Texas que se cruzaron con Bonnie y Clyde y nunca regresaron a casa. Davis dejó una esposa embarazada que tuvo que criar a su hija sola en medio de la depresión. Murphy llevaba solo 6 meses casado. Wheeler tenía $25 en su cartera cuando murió. Probablemente todo lo que tenía en el mundo. Ninguno de ellos se convirtió en personaje de película. Ninguno obtuvo una estatua o un monumento. Sus familias pasaron décadas sin recibir un céntimo del Estado. Hollywood convirtió a Bonnie y Clyde en estrellas de cine, pero estos hombres que dieron sus vidas cumpliendo con su deber fueron reducidos a notas a pie de página. La verdad es que por cada escena romántica que vieron en pantalla, había una familia real que nunca más volvió a ver al padre regresar a casa para cenar. El 17º hecho revela un giro inesperado. Cuando Warner Brothers lanzó Bonnie y Clyde en 1967, el estudio apenas gastó dinero en promocionarla. Pensaron que iba a fracasar y casi lo hizo. Los principales críticos destrozaron la película. Variety la calificó de demasiado violenta. Time publicó una crítica negativa. Pero entonces sucedió algo que nadie vio venir. Los jóvenes estadounidenses de la contracultura se apropiaron de la película. Era 1967. Había Vietnam, protestas en las calles y una desconfianza total hacia el gobierno. Y de repente, aparece una película donde 2 forajidos se enfrentan al sistema y mueren luchando. Esa generación no quería héroes intachables, querían rebeldes. Time dio un giro y publicó una historia de portada elogiando la película. Warner la reestrenó en cines y esta vez fue un éxito rotundo. El problema es que el éxito no tuvo nada que ver con la verdad histórica. Tuvo que ver con el momento.
Y fue ese accidente de marketing lo que convirtió a dos criminales violentos en una pareja romántica durante décadas enteras. El 18º hecho nos habla del Ranger que casó a Bonnie y Clyde durante 100 días y murió sin ningún reconocimiento oficial. Frank Hamer ya estaba retirado cuando Texas llamó a su puerta pidiéndole que regresara para una sola misión: acabar con Bonnie y Clyde. Aceptó y pasó más de 3 meses rastreando a la pareja, estudiando cada patrón, cada ruta, cada contacto. Cuando finalmente ocurrió la emboscada en mayo de 1934, Hammer y su equipo abrieron fuego sin dar ninguna advertencia, y ese detalle se convirtió en un problema. Legalmente a nadie se le dio la oportunidad de rendirse, y eso dejó a las autoridades inseguras sobre cómo manejar el caso. El resultado fue que el estado de Texas simplemente ignoró a Hammer. Ni medalla, ni ceremonia, ni agradecimiento oficial. Murió en 1955, sin recibir nunca ningún reconocimiento formal. Eso solo ocurrió en 2019, 65 años después de su muerte. El 19º hecho es que la banda tenía otros miembros, personas que la historia borró. Todo el mundo habla de Bonnie y Clyde como si fueran solo ellos dos contra el mundo. Eso no es cierto. La banda de Vero tuvo varios miembros a lo largo del tiempo. Buck Barrow, el hermano mayor de Clyde, participó en robos y tiroteos hasta que recibió un disparo en la cabeza en julio de 1933 durante un enfrentamiento en Iowa. Murió unos días después. Su esposa Blanche fue arrestada en ese mismo tiroteo, casi cegada por los cristales rotos. Tenía 22 años. W.D. Jones se unió a la banda cuando solo tenía 16 años, y más tarde fue arrestado y testificó contra Bonnie y Clyde. Henry Methvin, el último recluta, fue quien los entregó a la policía a cambio de un trato para su propio padre. En otras palabras, la caída de la pareja provino del interior de su propio grupo. Hollywood simplificó todo para crear esa bonita historia de dos amantes solos contra el sistema. La realidad era una operación desordenada, con gente que iba y venía, traiciones y decisiones desesperadas. El 20º hecho nos revela que pasaron menos tiempo juntos de lo que se piensa. Bonnie conoció a Clyde en enero de 1930. Para mayo de ese mismo año, él ya estaba en prisión. Permaneció encerrado hasta febrero de 1932. Hagan las cuentas. De los 4 años entre su primer encuentro y la emboscada de 1934, 2 los pasaron tras las rejas. El tiempo real que pasaron juntos en libertad apenas sumó 2 años, y durante esos 2 años no tuvieron un solo día de paz. Dormían en coches robados, cruzaban fronteras estatales cada semana y vivían esperando disparos en cualquier momento. Sin hogar, sin ahorros, sin rutina, Hollywood convirtió todo ese caos en una apasionada historia de amor. Pero la verdad es que su relación se construyó sobre el miedo, el agotamiento y la huida constante. No era romance, era supervivencia. Finalmente, el 21º hecho nos trae a la cruda realidad del final. La última comida de Bonnie fue un sándwich de mortadela. La mañana del 23 de mayo de 1934, Bonnie comió un sándwich de mortadela comprado en una tienda de abarrotes de carretera en Siles, Luisiana. Tenía 23 años y $51 en el bolsillo. No tenía ni idea de que el amigo que los llevó a esa carretera rural había hecho un trato con la policía. Cuando el Ford 8 se detuvo junto a la camioneta del padre de Henry Methvin, 6 agentes abrieron fuego al mismo tiempo. Hubo 167 disparos. El informe encontró 50 heridas en Clyde y 23 en Bonnie. El sándwich quedó en el suelo del coche. Bonnie y Clyde no eran Robin Hood. Eran 2 jóvenes arruinados por la pobreza que mataron a 13 personas, la mayoría tan pobres como ellos. Se convirtieron en símbolos románticos porque la prensa y Hollywood necesitaron héroes durante la Depresión y rebeldes en la década de 1960.
La historia real es más triste y humana que el mito, y es exactamente por eso que nadie la cuenta.